postergación que permite a los mineros ilegales seguir depredando pues muchas zonas del país. Señor ministro, muy buenas noches. Hola Enrique, ¿cómo estás? Bueno, primero te felicito porque hoy has estado de casamentero. ¿Por qué? Pero más que de casamentero ha sido un homenaje a porque los tres se han casado. Javier acepta por esposo a... Pues imagínense. Se han negado. Pues imagínense, pero, entre ellos han elaborado ya su boda para el 2016. Declaro marido, mujer y tercero. Estaba muy simpático. Pero lo que te aseguro es que ninguno de los tres, especialmente los dos Javier que han hecho comentarios sobre este tema, han leído el decreto Supremo 032-2013 sobre el tema de la minería ilegal. Vamos a hablar de eso. Porque si no, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. No son los únicos que lo han dicho diversos medios, lo han dicho diversas personas. Pero quiero preguntarle antes por el diálogo. Porque acá se ha hablado de la incompetencia del gobierno que busca echarle, pues, digamos, una cortina de humo prácticamente a su gestión y pues distraernos con un diálogo que curiosamente, es verdad, el presidente de la República no bendice. El presidente de la República no ha hecho ninguna alusión al diálogo. Él no lo promueve, no lo defiende, no lo impulsa. Lo ha dejado solo al primer ministro. No es tan exacto, Enrique. Para empezar, este es un diálogo del gobierno que expresa lo que piensa el presidente, lo que piensa el presidente del Consejo de Ministros y los ministros, y el diálogo está abierto. Lo escuché a Javier Velázquez, a mí me encanta vincular siempre los comentarios. Javier es muy interesante, porque Javier es un artista en realidad de la política, y él dice, nosotros tenemos un gobierno confrontacional, y nosotros, dice Javier, somos la oposición constructiva. Son lo contrario. En realidad ellos han intentado confrontar. Probablemente nosotros, por error, y lo reconozco, siempre reconoceré los errores que se cometen, caímos en esa confrontación, ellos han confrontado, pero la oposición de ellos es una oposición que se expresa por Twitter, que se expresa por Facebook, que se expresa en el Congreso, y que es una oposición para ver cómo voy socavando cualquier cosa que se logre. Yo siempre digo, ellos tienen esta imagen de salón de espejos. El día que tú les dices, oye, vamos bien, cayó Alipio, cayó Gabriel, te dicen, no, ese no es el problema es la economía. Oye, pero la economía, viene la calificación de Standard & Poor's, que nos ha mejorado a BBB+. No, te dicen, ese es este tema. Entonces, hay una lógica en la cual creo que equivocadamente estábamos cayendo, pero nosotros ya no confrontamos, no tenemos deseo de confrontar, sino de seguir construyendo para el país. Y el diálogo es algo en el cual cree el presidente, el primer ministro y todos los ministros, y se dará. O sea, el presidente de la República, según lo que usted dice, está de acuerdo con no crispar más la política peruana, el gobierno, no insultos, el gobierno en general, no ataques. El gobierno en general. Muy bien. Así es. Entonces, ¿por qué el presidente de la República llama despectivamente candidatos a los líderes como Keiko Fujimori o Alan García? No tiene nada despreciativo, Enrique. ¿No? Si tú miras la agenda política del país, la agenda política puede tener temas de seguridad, puede tener temas de economía, puede tener temas de obras, absolutamente legítimos de ser discutidos. Pero tiene lo que yo habitualmente domino, la anécdota política. Esa cosa mínima, banal, pero que se mete en la discusión. En esa lógica, el que te plantea los temas típicos de la agenda política es el candidato, porque lo que está intentando es confrontarte. La agenda política, la anécdota política, es una anécdota que nosotros no vamos a confrontar, porque suelen ser, yo lo hice, yo fui mejor. Cuando cayó Alipio y Gabriel, ¿cuál fue el tuit de la semana? No, quien armó este servicio de inteligencia y que los unió fui yo. Un protagonismo innecesario. Ese protagonismo, esa es parte de la anécdota, nosotros no entramos, nosotros no queremos, eso es para candidatos. El candidato que quiera discutir anécdota política, que la discuta con otros candidatos. Muy bien. Los temas, en cambio, de la agenda central de gobierno, esas se discuten, esas se dialogan. Perdóneme que le pregunte, ¿qué hacemos con el congresista Bugatás, con el procurador Arbizú, con el congresista Tejada, con el ministro de Defensa, que confrontan permanentemente con el APRA y con el fujimorismo? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué va a hacer el gobierno con ellos? Los consideramos parte de una lógica de gobierno. No, pero usted me ha dicho que son parte de la anécdota política. No. Mira, en una lógica de gobierno, el gobierno es un aparato que está compuesto por un conjunto de ministerios, una presencia de Consejo de Ministros, un conjunto de organismos técnicos especializados, un conjunto de organismos adscritos muy grande. Puede haber gente que confronta, pero como gobierno, como lógica y como concepto, nosotros no confrontamos en Bueno, pero un ministro de Estado confronta a nombre del gobierno. Una primera dama que dice que se defienda solo está confrontando a nombre del gobierno. O sea,
¿Eso no va a haber más? ¿Por cuánto tiempo estás remitiendo tu recuerdo? Esto es antiguo, porque tú mira, el último mes o las últimas 3 semanas no hay confrontación. O sea, no habrá más, no habrá más de esos mensajes. No habrá más. Lo que sí, Enrique, porque ahora vamos a entrar al tema de la minería ilegal. Lo que sí, por ejemplo, en el caso de la minería ilegal, frente a argumentaciones con mucho respeto al presidente García, que plantea, porque yo lo sigo considerando presidente, yo creo que en ese sentido los Estados Unidos, que al expresidente lo siguen llamando presidente porque se le respeta, yo lo respeto al presidente García, lo que sí, frente a argumentos, argumentaré, no confrontaré. Muy bien. ¿Qué objetivo tiene el diálogo? ¿Usted puede decirnos el objetivo central y en qué el gobierno piensa expresarlo al final? Construcción de unidad, Enrique. Los diálogos pretenden construir unidad. Porque eso es como la mar y los peces, señor ministro. La unidad es como la paz mundial. No, pero en ciertos momentos, que además tú debes considerar, Enrique, nosotros tenemos un gobierno que viene en una lógica de construcción de Estado que felizmente, para que veas que somos capaces de reconocer, tiene varios lustros en donde nosotros tenemos como Estado una lógica de continuar las cosas buenas que se vienen haciendo. El Perú ha empezado a crecer porque todos, y reconozco el presente y reconozco el pasado, venimos construyendo Estado. El Perú es una situación muy interesante porque no hay partidos políticos, pero sin embargo todos hemos continuado una lógica de Estado en donde uno construye desde el anterior y el futuro construirá desde el presente. En esa lógica de Estado, creo que eso nunca se debe perder, Enrique. Yo soy un convencido, lo he dicho varias veces en tu programa, que hay que construir Estado. Tenemos que llegar a ser, como fue Bélgica, que no tenía primer ministro, siendo otro sistema parlamentarista. Sin primer ministro, el Estado nunca colapsó. ¿Por qué? Porque los Estados son los que permiten el bienestar social. Los gobiernos son aleatorios, los gobiernos son temporales. ¿Y el gobierno no se enteró que existen las 25 políticas de Estado del Acuerdo Nacional? Y las 25 políticas que ahora tiene la del agua y ahora está la de seguridad y luego viene el ordenamiento territorial. O sea, ¿por qué necesitamos de estos diálogos y su parafernalia, su propaganda? No es ninguna... Cuando hemos tenido tantas reuniones, tantos acuerdos, tantas instituciones para diálogos y hasta ahora no se cumplen. No es ninguna parafernalia ni ninguna propaganda. El acuerdo nacional es como el Pacto de Olivos, como el Pacto de la Moncloa. Son pactos mayores que requieren siempre encuentros más específicos para discutir desde lo mayor. ¿Tú has leído las políticas de Estado del Acuerdo Nacional? Son declaraciones mayores, declaraciones conceptuales, que requieren siempre un afinamiento, una especificidad desde la conversación específica. Entonces a esto no es nada de propaganda, no es nada de parafernalia, es absolutamente saludable hablar del diálogo. Mira tú además que es bien contradictorio. Estás llevándome a un intento de decir que este diálogo no funciona y es propaganda. Entonces, estamos moviéndonos en el extremo. Si no dialogas, eres una persona ajena. Si dialogas, estás haciendo propaganda. De ninguna manera. El diálogo siempre construirá más Estado. No, lo que le estoy diciendo es, y no estoy pretendiendo, se lo digo claramente, 2 años golpear, atacar, ningunear, separar, aislar, 2 años. Y de pronto nos acostamos hoy día y mañana nos levantamos dialogantes, convocantes, felices y diciendo nadie debe pelear en este mundo, la paz debe ser para todos. Pueden haber existido momentos más confrontacionales, pero no son 2 años. Porque nosotros hemos tenido lugares de encuentro, hemos concertado políticas de agua, donde ha estado sentado el presidente Toledo, el presidente Alan García, el presidente Ollantumala, suscribiendo un acuerdo político por el agua. Sin hemos convocatorias como esta, ¿no es cierto? O sea, lo que le quiero decir es, se pueden lograr acuerdos con mucha más discreción y mucha más simpleza que convocatorias como esta. Eso es lo que le quiero decir. Sí. Y usted mismo me está dando la razón. No, porque la convocatoria, si te preocupa la convocatoria es el cascarón, la convocatoria es la forma, el punto es el propósito, el fondo, el objetivo, y el objetivo es seguir construyendo un Estado sólido. Muy bien. ¿Ve usted cómo va a ser difícil ponerse de acuerdo en este tema de la minería informal? Es decir, justamente quienes se van a sentar le dicen a usted que esto es terrible. Es decir, que haberle prorrogado a los mineros informales cualquier formalización y permitirles que sigan depredando el país es un delito terrible. Ahí, Enrique, permíteme decirte, y levantaré de nuevo el diario, que esto es una falacia. Esto es inexacto
Y esto es tendencioso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú lees el decreto supremo que ha salido publicado el día de ayer, para empezar, esto salió ayer. Y el decreto supremo salió ayer. Sí. Con lo cual, esto no tiene como sustento un decreto supremo, porque el decreto supremo no se conocía. El decreto supremo fue suscrito por el presidente de la República el viernes en la noche. Momento en el cual esta noticia ya había sido escrita y este tema había estado cerrado periodísticamente hablando. Si tú lees... Perdóneme, solamente le leo un párrafo. Que asimismo se ha visto por conveniente proponer una estrategia de saneamiento del proceso de formalización minera, el que considerará de manera gradual, progresiva y ordenada el desarrollo sostenible de sus actividades, teniendo como horizonte el 2016. Correcto. O sea, ustedes no tenían el horizonte inmediato, sino el 2016. No. Entonces, ¿dónde este titular tiene la parte de la falsedad? Si lo que dice es seguirán destruyendo hasta el 2016 y ustedes tienen exactamente el horizonte hasta el 2016. Si tú me dijeses frente a tu pregunta qué es lo que consideras que es la estrategia de saneamiento, estaría de acuerdo. La estrategia de saneamiento no está escrita, pero la estrategia de saneamiento tiene puntos conceptuales aquí. Pero vamos al tema. A ver, nosotros definimos, cuando nosotros entramos al gobierno, encontramos, Enrique, una estrategia de formalización llamado el Plan Nacional para la Formalización de la Minería Artesanal, aprobada por un decreto supremo del año 2011. Este decreto supremo del 2011, aprobado por 013-2011, decreto supremo, firmado por Alan García, Rosario Fernández, Pedro Sánchez, Antonio Brac, Rafael Quevedo, Manuela García, Jorge Villasante, Óscar Ugarte y Miguel Hidalgo, aprobaron una estrategia de formalización, Plan Nacional de Formalización, que decía textualmente que la estrategia de formalización iba a tener una vigencia de 5 años y que iba a llevar a que tuviese gente formalizada al 2016. Muy fácil, gobierno de salida, año 2011, lo tiro 5 años para adelante, resultado. ¿Cuántos formalizados bajo el Plan Nacional para la Formalización de la Minería Artesanal firmada por el gobierno pasado? 0. Ni uno. Es bien interesante que los tuits del presidente García, a diferencia de los que habitualmente él pone, yo he hecho más obras, he inaugurado tantos miles de kilómetros de carretera, he inaugurado 4 hospitales, no, en este caso no puede mencionar una sola cifra, porque no la tiene, porque su plan de formalización fue 0. Entonces, así, espera, déjame terminar. ¿Fue pura propaganda y una irresponsabilidad? Así lo dejó al futuro gobierno y no hizo nada para que eso funcione. Nosotros entramos y dijimos, hay que establecer primero un mecanismo para llevar a una formalización real. Dictamos los decretos legislativos febrero a abril del 2012 y dijimos una meta de 2 años. ¿Qué logramos en 2 años? ¿Qué logramos en 2 años? Que 70.000 de un universo no conocido, que Miguel Santillana dice que 500.000, que creo que está equivocado, podemos hablar de un número entre 150.000 a 200.000 probablemente de operadores, 70.000 dijesen, yo quiero entrar al proceso, formalizables. De esos 70.000 a los que se le vencía el plazo de título minero el 5 de septiembre, 15.000 lograron título minero, es decir, ya tienen concesión o contrato de explotación, y 15.000 están cerca. A ellos, Enrique, les hemos dado alfombra roja. Les hemos dicho, señores, continúen ustedes de la mano del gobierno para que abril de 2014 ustedes sean formalizados. Y es probable que se nos caigan algunos, que tengamos 20.000, pero es un éxito. Podemos mostrar 20.000 operadores que se formalizaron. Pero ¿qué ocurre? Tenemos que mirar después de eso, porque somos responsables, una estrategia para que este gobierno actúe y a este gobierno se le pidan cuentas. Este gobierno hace estrategias para que él las cumpla, no para que el futuro gobierno las cumpla. Nosotros queremos al 2016 hacer que las plantas de procesamiento salgan del régimen de pequeña minería y pasen al régimen de la minería regular, fiscalizados por Energía y Minas, por el OEFA, por el Ministerio de Ambiente. Queremos hacer controles más estrictos de comercialización de oro. Queremos hacer control más estricto de mercurio, control más estricto de cianuro. Esa es la estrategia de saneamiento. Que queremos poner metas anuales y graduales con un objetivo del 2016 no significa, Enrique, una prórroga. Pero lo peor de esta noticia del comercio, que la considero que es falaz, es que dice las interdicciones de la minería ilegal solo se ejecutarán en zonas protegidas. Este decreto supremo, y te reto a que me digas lo contrario, no pone una sola palabra de interdicción. Esta noticia se hizo con rumores y esta noticia me parece muy poco seria. Y lo digo con energía, con mucho respeto al diario que es El Decano, con mucho respeto al presidente García, pero nosotros no podemos seguir siendo dirigidos por una prensa que pone noticias que no son correctas. Señor ministro, tiene usted que reconocer que en referencia al tema de la minería informal, ustedes han ido cediendo durante